En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Bueno, pues si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, reciban nuestra bienvenida a La Brújula. Les recordamos que en media hora empieza un partidazo. Es la final de la Europa League. El Sevilla de Mendilibar contra la Roma de José Mourinho. Y ustedes van a poder vivirlo aquí, en su radio, con el Radio Estadio de Edu García. Así que vamos rápido con la actualidad, para que cuando llegue el momento estén ustedes bien informados. La Brújula con La Torre. Miren, hay una frase muy conocida del economista John Maynard Keynes. Esto nosotros ya lo hemos repetido muchas veces en La Brújula de la Economía. Dice, es difícil conseguir que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Habréis leído informaciones sobre cómo tomé esa decisión. Pero más allá de la veracidad o no de esas especulaciones, os diré algo. Falta lo más importante. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Tomé la decisión con mi conciencia, tomé la decisión pensando en mis compañeros y en mis compañeras que han trabajado en los ayuntamientos. Bueno, hoy Sánchez le ha dirigido en el Congreso un discurso asombroso a los parlamentarios del Grupo Socialista. Hemos recortado los aplausos porque es necesario hacer, en fin, un poquito más cortos las declaraciones en la radio. Claro, pero es que es asombroso el aplauso con el que ha sido recibida esta frase por parte de sus parlamentarios. Parecían aquellos comités del PQS, ¿no?, en los que las ovaciones duraban durante horas porque nadie se atrevía a ser el primero en dejar de aplaudir. Cuando uno lo escucha no puede dejar de preguntarse, pero esta gente no ha entendido nada de lo que ha ocurrido. Bueno, es que es muy difícil conseguir que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Y todos los que aplaudían le deben su sueldo al secretario general y aspiran a conservarlo, ingresando de nuevo en una lista electoral. Y por eso soportan esto. Falta lo más importante. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Que es que aquí Sánchez les está confesando la consideración que le merece su Consejo de Ministros y cómo se toman las decisiones ahora en el Partido Socialista, que es él y su conciencia. Él ha convertido el Partido Socialista en un partido vertical sin atisbo de vida orgánica y ya, como escuchamos, sin atisbo, desde luego, de autocrítica tras una debacle electoral. Ahora que le vaya a contar esto a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y a los miles de cargos que han perdido el empleo por su culpa, y nada más que por su culpa. Si el Comité Federal tuviera atributos, y se reúne el Comité Federal el 10 de junio, para dar el visto bueno a las listas. El problema es que le ha despojado completamente de cualquier atributo. Pedro Sánchez, por la vía de una reforma del reglamento, que ha eliminado cualquier rastro de vida orgánica en el Partido Socialista y cualquier rastro de posibilidad de crítica dentro del Partido Socialista. Pero si el Comité Federal tuviera atributos, ya vería. Ya vería. Lo que se escucha por el momento en público es solo una tenue prolongación de lo que se está diciendo en privado en el Partido Socialista. Ahora que lo más sorprendente del discurso de hoy de Sánchez no ha sido desde luego la reacción de sus parlamentarios, que ya digo que eso entra dentro de las miserias de la vida partitocrática. Lo de verdad inaudito de estas elecciones no es que se vaya a votar en julio, sino que quien las ha convocado no tiene ningún reparo en mostrar de forma tan descarnada su rencor hacia el electorado. Es urgente aclarar todo esto cuanto antes. Compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. Saben a quiénes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira. Bueno, vamos a esclarecer esto. Hombre, lo normal, incluso lo aconsejable, es ocultar tu resentimiento hacia los votantes después de una derrota electoral. Decir esto de, bueno, hemos aprendido la lección, aunque no te lo creas, y tomamos nota del veredicto de las urnas, pues, el votante soberano, este tipo de cosas, ¿no? Pero no. Es que se ha planteado estas elecciones como un desafío contra los votantes, que le han procurado una derrota humillante. O sea, que para curarse las heridas del 28M, que fue un plebiscito, y eso fue lo que
provocó el daño terrible a todas las estructuras territoriales del Partido Socialista, el presentar esto como un plebiscito del liderazgo nacional, ahora lo quiere curar con un nuevo plebiscito, también sobre el liderazgo nacional. Ahora sin varones interpuestos, afortunadamente para ellos, y sin alcaldes. Bueno, afortunadamente para ellos porque prácticamente no queda ninguno. Autocrítica. Sí, ven aquí que te voy a hacer yo a ti, la autocrítica, votante. No sé si es el primer derrotado en unas elecciones que le pide una autocrítica al electorado. Que quizás hay algún precedente, pero la verdad es que no se me ocurre. La cuestión es que hoy Pedro Sánchez ha esbozado cuáles son o cuáles van a ser las líneas de su campaña. La campaña del Partido Socialista. No va a ser la economía, no van a ser las medidas del gobierno, no van a ser las bondades de su mandato, no va a ser la pacificación de Cataluña. Va a ser convencer al electorado de que un señor de Osancares llamado Alberto Núñez Feijóo es una especie de trumpista galaico capaz de asaltar el Congreso si no logra la mayoría. Feijóo, que es una estrategia arriesgada, porque ya lo ha probado con otros actores mucho más creíbles en el papel y jamás le ha funcionado. Pero recuerden ustedes que esta campaña ha empezado con un vídeo en el que se pinta nada menos que a Borja Semper como el Doberman del siglo XXI del Partido Popular. Hablarán de pucherazo, lo harán unos, y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Sus maestros norteamericanos. Que no es la mejor estrategia esto de demostrar tu enfado con el electorado antes de pedirle el voto. Digamos que lo que hay que mostrar es una cierta ilusión, ¿no?, por la campaña que se viene, e incluso una confianza en la victoria. Pero esto de leerle la cartilla al electorado... Pero bueno, ya les digo que este discurso que ha pronunciado Sánchez ante sus parlamentarios lo que pide es psicoanálisis, Luego además es que la ira ciega de tal manera las conciencias que a uno le cuesta percatarse incluso de lo que dice. Después de haber vaticinado el apocalipsis trumpista porque un señor como Feijóo le ganó las elecciones, ha atacado ferozmente a los medios de comunicación y ha denunciado una conspiración. No se da cuenta de que eso es lo que hace el trumpismo. Atrincherarse en el gobierno, negar el veredicto de las urnas y culpar a los medios tradicionales de difundir infundios y mentiras para derribar a su gobierno, que uno escuchaba a Pedro Sánchez en determinados pasajes del discurso de hoy y no sabía si se trataba de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Y el trumpismo es eso, el inducir un estado de paranoia colectivo contra los medios de comunicación, contra el empresariado, contra las instituciones democráticas. Por cierto, ¿quiénes son los asesores externos con los que habló Pedro Sánchez antes de convocar las elecciones? ¿Es que acaso no son propietarios o jefes o la cúpula de medios de comunicación importantísimos en este país? ¿Acaso el diario El País no es el diario más leído de España? ¿O es que acaso él, cuando era secretario general del Partido Socialista, justo antes de que lo defenestraran, antes del Comité Federal, no trató de torcer precisamente la línea editorial de un periódico muy determinado, con gran influencia en la base electoral de la izquierda española, hablando con el accionariado de Telefónica? Claro, es que el trumpismo es eso, inducir un estado de paranoia colectivo contra los medios de comunicación, el empresariado, las instituciones democráticas, pero ya vemos que la campaña que no le sirvió a Pablo Iglesias para resucitar a su partido en estas pasadas elecciones del 28M va a ser la que le sirva a Pedro Sánchez para resucitar al suyo en las elecciones del 23J. En cualquier caso, ya no hay marcha atrás. Esta será la campaña, la tercera o cuarta cruzada contra el fascismo que Sánchez emprende desde hace un par de años. Para esto Sánchez ha plantado a los empresarios del Círculo de Economía, con los que tenía una cita hoy, pero ha preferido espetarle este discurso a sus parlamentarios.
Y mientras tanto, a su alrededor, pues hay algunas críticas. Hay algunas críticas, desde luego, ahogadas por la inminencia de la campaña electoral que apacigua mucho a los partidos. Y también luego hay algún testimonio muy embarazoso de sus socios de legislatura, porque claro, cada vez que se exhibe la política de alianzas que ha seguido durante todo su mandato Pedro Sánchez, pues es algo comprometedor para él. Pero fíjense cómo se sorprende ahora Arnaldo Otegi, en la ETV, de que Sánchez reniegue de ellos. Oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, si, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote. En Onda Cero.